Visionario, fraternal saludo. Hoy continuamos con la segunda entrega de este curso de liderazgo, desarrollo humano, buen vivir y felicidad. Y lo hacemos en el marco del libro Catarsis, Sufrir y Resurgir, el arte de transformar la tragedia en trascendencia, que saldrá el año entrante a mediados de marzo 2024. Visionario, las creencias definen definitivamente quiénes somos y cómo actuamos en el mundo. El gran pragmático William James, psiquiatra, ya lo había definido en su obra. Y Charles Sanders Peirce, el fundador del pragmatismo, había definido eso. Las consecuencias prácticas de lo que hacemos definen nuestra vida. Y eso depende de nuestras creencias. En estos Juegos Nacionales Olímpicos 2023, en el eje cafetero Pereira, se suicidó uno de las personas de alto rendimiento, una de las personas que estaba como deportista. Era de la Universidad Libre, donde me desempeñé muchos años como docente. Él decidió que su vida ya no tenía sentido y se ahorcó. En la Universidad Tecnológica, otro colega de la Universidad Tecnológica, filósofo, estaba haciendo su maestría, chocó en su motocicleta con un megabús y eso desarrolló en él una depresión porque le cortaron las piernas, le amputaron las piernas por el accidente. Y él tomó la decisión de suicidarse. Así también me tocó de cerca un estudiante de los que tuve hace mucho tiempo, se suicidó porque según la visión que él tenía del mundo, ya no era feliz. No tenía su padre amoroso y no tenía su madre amorosa cerca. La depresión él la solucionó de esa forma. De manera que el suicidio está más cerca de lo que nosotros creemos. El suicidio de las personas que están a nuestro alrededor es más cercano de lo que suponemos. Y esa es la forma en que muchos resuelven el conflicto o la tragedia. Ya hablamos la semana pasada de eso. 800.000 suicidios al año en el mundo y en ascenso. Entonces hoy queremos trabajar el tema de la aceptación. Cómo continuar resolviendo el tema de la frustración, el tema de la tragedia, el tema del infortunio. Y lo vamos a hacer de una manera semejante como lo pensaban los griegos. La aceptación tiene muchas variables, pero entonces yo voy a hacer unas recomendaciones y lo voy a hacer en orden cronológico. La primera es que tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos y es una herramienta oriental, la herramienta del Tao. Y por eso mi recomendado, Lao Tse, las lecciones de Lao Tse. Porque Lao Tse desarrolla lo que llama la filosofía del fracaso. Cómo entender que el universo tiene su propia lógica incomprensible para nosotros de actuación. Y cómo uno en ese eterno fluir de las cosas en el universo, del cosmos, tiene que ser como un fluido. ¿Cómo es un fluido visionario? Pues básicamente la definición clásica es que fluido es todo aquello que es capaz de tomar la forma del recipiente que lo contenga. Así el agua es un fluido, porque acá la tenemos. Es un fluido porque dependiendo del recipiente, ella modifica su forma y se adapta. Y si tengo una botella más delgada, el agua también se adapta. Y si las tengo más anchas, también se adapta. Entonces, la filosofía del Tao con Lao Tse es un primer acercamiento y es muy antiguo, de más de 2000 años de existencia, donde hay una enseñanza clara y es a aceptar las cosas que no podemos cambiar. Pero también está en la filosofía occidental, en la filosofía griega. Otra de las herramientas que yo recomiendo para trabajar todo el tema de la aceptación es la carta que le escribe a Meneceo, Epicuro de Samos. De manera que el epicureísmo
Visionario también es una forma de acercarse a entender la vida. Ahí está el cuadrifármaco Epicuro de Samos. 4 reglas que él nos dice para aceptar las cosas como son y que nos llevan a la ataraxia, es decir, a la imperturbabilidad del ánimo. Porque cuando estamos en bonanza y estamos bien, visionario, pues ¿cómo no vamos a estar tranquilos? Pero el entrenamiento de la tranquilidad del ánimo hay que desarrollarla en el corazón de la tragedia. Las 4 reglas son, primero, no temer a los dioses, porque ¿qué de mal desearían los dioses para nosotros? No tiene sentido. Lo segundo, no temer a la muerte, porque la muerte sería la ausencia de las sensaciones. Es decir, no sentiríamos en el cuerpo ningún tipo de querella. La tercera es reducir el dolor y analizar el dolor. Si es intenso y fuerte, dura poco. Pero si es leve, es largo y por ende, si es leve, es soportable. Y lo 4 es amplificar las experiencias placenteras. Aún en la tragedia, independiente de ella, podemos tener momentos de alegría, momentos de placer, de dopamina, de serotonina, etc. Visionario, para continuar con todo el tema de la aceptación, otra herramienta es los estoicos. Por ejemplo, aquí tenemos a Séneca, las cartas a Lucilio. Bueno, ahí tengo 2 tomos, pero ustedes lo pueden empezar a trabajar incluso desde sus sentencias de oro. Nos enseña muchísimo el estoicismo, en este caso ya latino obviamente cuando ya Roma desarrolla toda la concepción, absorbe parte de la tradición griega, es decir, grecolatina. Como senador, como persona que se dedicó a la filosofía del pensamiento de los griegos, los estoicos nos invitan a la templanza, nos invitan a la fortaleza, nos invitan a entender que hay cosas que están fuera de nuestro control, fuera de nuestra voluntad. Y eso es lo que tenemos que empezar a entender para el tema de la aceptación. Visionario, otra herramienta, otra y muy importante, las meditaciones. Estas meditaciones que hace Marco Aurelio cuando fue emperador de Roma durante más de 2 décadas y nos enseña el autocontrol, la autarquía. Sobre todo, el autocontrol implica el dominio de esas bajas pasiones. ¿De cuáles? Por ejemplo, del odio, de la ira, que no nos dejan aceptar esas situaciones catastróficas. Y también tenemos el pensamiento, nuevamente, obviamente griego, y lo tenemos aquí de la mano de un esclavo que se liberó y desarrolló toda una filosofía. Epícteto, tenemos su manual de vida. Enseña cómo incluso él siendo esclavo y habiendo pasado por toda esa tragedia que le tocó, pues básicamente se repuso a través también del autodominio, de la búsqueda de la libertad y de la autenticidad. Entonces, herramientas hay muchas a disposición para el tema de la aceptación. Yo hoy estoy recomendando una filosofía oriental, como es en este caso el Tao, y una occidental griega, como es la de Epícteto, y una occidental grecolatina, como es el estoicismo. Pero seguramente hay muchas. Vamos a entrar en materia. Para la aceptación, ya dijimos que la primera fase era la negación y más o menos narramos a través del método cómo es uno de los métodos de Lobmarinov, la logoterapia, cómo es posible avanzar en la fase de negación. Después de la fase de negación, quien logre salir de ella, pues se encuentra en la fase de aceptación. La aceptación lo vamos a desarrollar en 3 niveles. Para aceptar, primero
es fundamental la autognosis. ¿Qué significa autognosis? Gnosis, conocimiento, auto, sí mismo. Para yo aceptar una tragedia, yo tengo que conocerme a mí mismo. Y para hacerlo muy bien, yo debo desarrollar un diario de campo. Esos diarios lo hacían los estoicos. Yo les voy a compartir hoy mi diario. Este es mi diario de estoico. Y en este diario, yo aquí hago una narrativa. Cuando tengo algún problema o tengo alguna tragedia, como todas las tenemos, yo empiezo a escribir paso a paso lo que ha ocurrido. Porque el que debe saber mejor la tragedia no es ni siquiera el psicoterapeuta o el psiquiatra o el líder espiritual, sino uno mismo. Entonces, cuando te llegue la tragedia visionaria o cuando estás ayudando a gestionar a alguien la tragedia, lo fundamental es el diario, donde vas a escribir los sentimientos, todo lo que te sucede, lo que pasa en tu cuerpo, lo que pasa en tu mente, lo que pasa en tus emociones y lo que pasa en tu alma. Todo eso hay que empezar a narrarlo, a reconstruirlo, a describirlo minuciosamente. Es una forma de exteriorizar, pero fundamentalmente es una forma de autoconocimiento. Los griegos, por ejemplo, también le decían introspección, inspeccionarse, pero uno mismo poner la vista hacia su ser. La otra etapa es una etapa de método científico. Por método científico entendemos la capacidad que ha desarrollado la ciencia de controlar unas variables y a través del experimento y a través de la evidencia comprobar un tipo de hipótesis. Entonces el método científico, pues las ciencias médicas, cuando la catástrofe, por ejemplo, la tragedia es física, como ya hemos hablado, por ejemplo, un cáncer, pues hay un método científico para determinarlo. Ahí es donde vamos al sistema de salud y donde los científicos pues básicamente nos van a hacer un diagnóstico. Miren la misma palabra, gnóstico, conocimiento, día, luz. ¿Qué es el diagnóstico? El diagnóstico es pues a través del método científico encontrar nuestra tragedia. Y si es, por ejemplo, mental, como puede ser un tema de, digamos, postraumático, de estrés postraumático, pues para eso está el psiquiatra o para eso está la psicología, también con sus métodos clínicos. ¿Qué dice acá? Pues básicamente que es la posibilidad a través de las herramientas de la ciencia de describir lo que nos está pasando. Pero es muy importante tener una cosa en cuenta. Hay que tener una vista 360 del problema. No nos podemos quedar con un solo parte médico. Si varios médicos están de acuerdo en un diagnóstico, muy seguramente entonces el diagnóstico puede ser verosímil. Pero si empezamos a escuchar una sola versión, pues simplemente nos quedamos sin la posibilidad de corroborar o de verificar el diagnóstico. Y si después de escuchar varias versiones de médicos o psiquiatras o psicólogos empezamos a ver disonancia, empezamos a analizar algún tipo de incongruencias, entonces seguramente es que el diagnóstico no está bien hecho. En la ciencia pues se usa el diagnóstico diferencial. Se empieza a analizar otras causas u otros fenómenos que puedan estar determinando en este caso, la tragedia. Pero es fundamental entonces ahí hacer uso del análisis 360, recurrir a varias fuentes, no quedarnos con una sola. Y la tercera parte que viene es el pronóstico. Pro es futuro y gnóstico conocimiento. Entonces, ¿qué es el pronóstico? Pues básicamente es con la información que yo tengo disponible, cómo es posible, según la teoría de la probabilidad, según la estadística de esa misma ciencia, de la medicina o de la psicología o de la psiquiatría o de las disciplinas humanistas o también de los conocimientos y saberes ancestrales
o de los conocimientos religiosos. ¿Qué me espera según la tragedia? Por ejemplo, ¿qué me espera del tipo de cáncer? ¿O qué me espera después del divorcio? ¿O qué me espera después de haber perdido un hijo? De tantas tragedias que ya estuvimos analizando la semana pasada. Entonces, repito y recontextualizo. Para poder aceptar la tragedia hay que pasar por esos tres momentos. El momento de la autognosis, autoconocimiento, del diagnóstico, es decir, lo que la ciencia o los saberes hablan sobre el fenómeno que nos está ocurriendo, y el pronóstico, la visión de nosotros al futuro. Aquí tenemos una campana de Gauss que también la vez pasada la tomamos. Cualquier tragedia va a tener un pico de sufrimiento y después una meseta y finalmente va a tener una depresión. Es decir, primero estamos con mucho sufrimiento, luego aceptamos el problema y finalmente la tragedia cae. Lo llamamos en el tercer momento superación. Tragedias hay de muchos tipos. Por supuesto, yo estoy hablando de ellas porque a mí también me ha pasado. Perdí mi padre a muy temprana edad, fruto de la violencia y el desplazamiento armado en Colombia. Lo perdí a los 16 años y eso cambió nuestra forma como familia de ver el mundo y adaptarnos, porque nos quedamos sin la fuente de ingresos, nos quedamos sin el amor del padre, nos quedamos sin la figura del patrón de referencia. Eso nos movió por completo y nos cambió la vida. Pero visionario, acá estamos, después de que aceptamos básicamente esa tragedia e hicimos una lucha frontal contra ese dolor. Entonces la tragedia a cada uno le llega y en diferentes proporciones. Yo podría decir que para poder superar esa tragedia, básicamente me ha tomado décadas. Mientras que hay tragedias que uno las puede sacar en poco tiempo, hay otras que nos duran muchísimo. Obviamente la pérdida de un padre, de una madre, de un hijo, por ejemplo, pues nos acompañan durante toda la vida. Entonces, más que poder decir que de alguna manera ha terminado la tragedia, es que la hemos superado, o que la hemos transformado, o que la hemos trascendido. Entonces, eso es fundamental para entenderlo. Para aceptar la tragedia es necesario, número uno, hacer un hackeo de la mente. Hay que reprogramar el cerebro. ¿Cómo se reprograma el cerebro? Pues tenemos que cambiar la forma en que nos relacionamos con las cosas. Como nosotros fuimos desplazados de la violencia, ya no teníamos una familia cerca, ya no teníamos los amigos de siempre, no teníamos el sistema educativo, no teníamos la parroquia. Como fuimos desplazados, nuestro cerebro tuvo que haber cambiado porque nos estábamos relacionando con otras personas, con otros seres. Teníamos que adaptarnos a las nuevas circunstancias. Número 2, crear nuevas expectativas, crear nuevas metas y nuevas rutinas. Por ejemplo, ya les conté que el compañero de filosofía se suicidó cuando le cortaron las piernas. Pero también tuve un compañero de trabajo, iba en su motocicleta y se chocó con una tractomula y también le cortaron las piernas. Pero él no se suicidó, él aceptó la circunstancia y propuso después, obviamente de terapia y demás, una transformación para su vida. Ya no iba a poder hacer deporte como lo hacía antes. Pero mire, hoy por ejemplo tenemos deportes paraolímpicos. Puede que uno sea un deportista de alto rendimiento, sea una persona de básquetbol y le corten las piernas, pero ya puede hacerlo también en silla de ruedas. Es decir, cambian las expectativas, cambian las metas, cambian las rutinas. Ya podemos verlo más de cerca de las neurociencias y ahí está la Universidad de Yale trabajando en el tema de las rutinas, cómo se crean nuevos hábitos. Es fundamental, cuando aceptamos la tragedia, necesariamente tenemos que pensar en nuevas metas, en nuevas expectativas, en nuevas rutinas, porque eso es lo que hacemos para reprogramar el cerebro. Y lo tercero, hay que entender de forma pragmática las nuevas consecuencias que se advienen por la tragedia. Como a nosotros nos desplazaron, por ejemplo, fruto de la violencia, mis
3 hermanos, mi hermana, mi mamá y yo, nos tocó cambiar por completo nuestra forma de ver el mundo, nuestra forma de actuar en el mundo, nuestras metas, nuestras rutinas. Y fue difícil, pero lo logramos. Entonces, visionario, el tema es continuar esa ruta que acabo de plantear acá. Otra cosa muy importante, para poder decir que hemos aceptado, ojo con esto, aceptado la tragedia, pues tenemos que empezar a desarrollar un proceso. Pues yo acá lo tengo en 7 pasos, pero pues puede cambiar dependiendo de la tragedia. Y lo voy a explicar con la tragedia mía que les conté. Ya han pasado muchas décadas a partir de eso, ¿cierto? Lo primero es la conciencia plena, ¿sí? Por ejemplo, nosotros como familia empezamos a tener conciencia plena que todo había cambiado a los 3 o 4 meses, porque ya el padre que pagaba las matrículas no estaba, ya el padre que conseguía los víveres para la casa no estaba, ya quien nos daba ánimo y motivación maternal ya no estaba. Entonces lo primero es la conciencia plena, enfocarse, conocer lo que está sucediendo, conciencia plena. Porque uno puede quedar en la negación y decir esto no me está pasando a mí, o esto, como decíamos la vez pasada, o por qué a mí no a otro. La conciencia plena es decir, me pasó a mí, en el caso de mi familia, y esta es la nueva realidad y hay que afrontarla. Y vamos a entender qué nos toca hacer. ¿Qué decidió la familia Zuluaga Duque? La familia decidió, como pensaba mi padre, dedicarse a estudiar. Y estudiamos mucho lo que más hemos podido. Yo terminé mi doctorado en la Universidad de Antioquia, estudié la maestría en la Universidad de Caldas, estudié filosofía en la Universidad de Santo Tomás y así sucesivamente todos mis hermanos también culminaron todos sus estudios, todos de maestría, obviamente por ser magíster, todos profesionales, y también tengo un hermanito estudiando en este momento doctorado. Entonces, conciencia plena es enfocarse directamente en el conocimiento del problema. Si no hay conciencia plena, si no hay enfoque, no hay forma de aceptar la tragedia. Lo segundo es el perdón. Miren, visionario, el perdón es muy difícil, muy difícil. Lo digo por lo siguiente. La persona que mató a mi padre, porque fuimos desplazados de la violencia, pero a él lo mataron, fue todo ese desplazamiento. La persona lleva el mismo nombre mío, se llama John Freddy, y por obvias razones, pues no voy a dar el nombre. Fue difícil para mí decir, tengo que perdonarlo. Y al principio lo perdoné básicamente por un esfuerzo psicológico muy grande, después de años. Pero ¿saben de qué me doy cuenta hoy? Que el verdadero perdón tenía que ser para mí. Porque es que cuando uno siente rencor por otra persona, como dice Buda, es preparar un veneno, tomárselo uno y esperar a que el otro se muera. El rencor es una carga pesada, pero para uno. Entonces el perdón es una liberación. Hay que practicar el perdón. Y lo podemos hacer, pues obviamente, de muchas versiones. Con psicoterapia, con el psiquiatra, con la religión. Pero hay que perdonar. Así es de definitivo. ¿Con quién? Primero, hay que perdonarse a sí mismo. Miren, la aceptación, cuando una persona tiene, por ejemplo, un accidente como el que les comenté, la persona que se estrelló con la tractomula y le cortaron las piernas, se las amputaron, pues uno puede decir, es que si yo no hubiera salido lloviendo, es que si hubiera hecho caso a mi novia, por ejemplo, y no hubiera salido tan de noche, es que si no hubiera estado en la moto, si no que hubiera tenido un taxi, o hubiera pedido un Uber, o me hubiera ido un carro. Uno se empieza a culpar a sí mismo. Para la aceptación, visionario, lo primero es que uno tiene que
perdonarse a sí mismo. Porque si supiéramos el futuro, seguramente no haríamos lo que hacemos. No cometeríamos errores, pero somos una trama de errores visionarios. Y hay que aprender a aceptarlos, a vivir con ellos y a irlos cambiando poco a poco. Lo otro, hay que perdonar a los otros. Es decir, a mí me tocó perdonar al sicario. La familia de nosotros también perdonó al sicario. ¿Qué más podíamos hacer? ¿Qué más nos íbamos a ganar? Estuvo en la cárcel, pagó su condena. ¿Qué más podíamos hacer? Es decir, hay que perdonar a los otros, a la sociedad de la violencia, al desplazamiento forzoso. ¿Por qué desplazamiento forzoso? Bueno, por problemas sociales que todos conocemos, por la guerra colombiana, por la violencia, por ser latinoamericanos, porque el ser humano tiene conflicto, porque el ser humano es guerrerista, porque como dicen los filósofos, la guerra es el padre de todo, volemos pater panta. Entonces, eso lo decía el Arquito de Efeso. Entonces hay que perdonar a los otros también. Hay que tener cierto valor para perdonar a los demás. Y hay que perdonar, hay que perdonar a lo otro. ¿Qué es lo otro? Las condiciones, la humanidad en su conjunto, la naturaleza, la sociedad. Hay catástrofes, como lo decíamos la vez pasada, que son de la naturaleza. De gente que iba en su carro y simplemente murió porque se vino un deslizamiento. Y entonces uno dice, ¿pero por qué a mí? ¿Pero por qué a mi familia? Bueno, esa es la vida. La vida se debate entre, ya lo decíamos, la vida en sí, ¿cierto? El eros y el tánatos, la muerte. Entonces, también hay que reconciliarse con lo otro. Llamémoslo cosmos, llamémoslo universo, llamémoslo situaciones, circunstancias, etc. La reconciliación. A ver, la reconciliación, por supuesto, no es que yo vaya donde el asesino de mi padre, pues, y también le envíe en la fecha de cumpleaños caramelos. No, esta es una reconciliación mental, emocional, física y con la conexión con el infinito. ¿Sí? La reconciliación, no sentir más ese sufrimiento y esa carga y echar para adelante. ¿Sí? Hacer lo que decíamos la vez pasada. Hacer una memoria, aplicar una memoria selectiva de los buenos recuerdos. Reconciliarse, no continuar con ese conflicto interno, porque lo va a desgastar a uno. Casi que perdón y reconciliación tiene que ver con el olvido, aprender a olvidar ese suceso. ¿Sí? A la familia le costó mucho, pero hasta ahora, digo yo, después de 20 y pico de años, lo hemos logrado. La paz, la anhelada paz, la paz interior. ¿Sí? Yo ya no pienso en ese desastre, esa tragedia. La familia lo ha superado y por eso estoy acá yo colocando ese ejemplo. Pero la paz viene también con lo que no puedo cambiar. ¿Sí? Por eso lo que decíamos ahora, la filosofía del Tao, la filosofía del Lao Tse, la filosofía del Yin y el Yang. Hay cosas que no podemos controlar. Bueno, ahí uno tiene que buscar la paz, la tranquilidad. Bueno, continuamos con la libertad interior. La libertad interior, a ver, como estamos en Occidente, pues siempre estamos acostumbrados a la libertad exterior, a poder tomar decisiones. Pero la libertad interior, que tiene mucho origen budista, tiene que ver con que yo, liberado, ya no esclavo de mi pasado, ya no esclavo de las ataduras, por ejemplo, de ese desplazamiento forzoso, ya no esclavo de la tragedia, de la amputación de piernas, del cáncer, ya no anclado a ese pasado terrorífico, yo ya puedo en mi mente crear nuevas posibilidades, pensar en nuevas cosas. O sea, yo ya puedo empezar a crear una nueva realidad para mí, una nueva realidad en mi mente. Esa es
Esa es la libertad, esa es la libertad básicamente que tiene que ver con el interior, con ese viaje que tenemos que hacer nosotros mismos, hacia nuestra conciencia, hasta nuestra voluntad, etc. Entonces, la decisión y la conquista, porque esto no es que usted pasó la tragedia y ya lo superó y le echó a eso tierra y se acabó. No, esto es una conquista diaria, semanal, anual, de décadas, del siglo, porque es que, por supuesto que los recuerdos no se pueden borrar totalmente. Entonces uno tiene que luchar contra sí mismo, conquistar esa libertad interior. Ahora, con todo este proceso, ahí sí llega la buena noticia. Después de todo ese esfuerzo, llega el renacimiento. Llega el renacimiento. Yo viendo todo el tema de desplazamiento forzoso, de violencia, de guerra por la que pasó mi familia, me volví una persona líder en desarrollo humano, líder en desarrollo social, líder en la creación de colectivos inteligentes. Es decir, tomé mi tragedia y le busqué una forma en que yo pudiera tener un renacimiento. Y eso sí, toca todo el tiempo reafirmar. Uno tiene que reafirmarse porque es fácil perder el camino. Entonces, miren, voy a resumir la aceptación. La aceptación empieza con la conciencia plena, número 1. Continúa con el perdón, 2. 3, reconciliación. 4, paz. 5, libertad interior. 6, renacimiento. Y 7, reafirmación. Esos son los 7 pasos que yo recomiendo desde mi experiencia, desde lo que he trabajado con esa tradición de la filosofía oriental, del epicureísmo, del estoicismo. Bueno, y también aprendí mucho, por supuesto, de las escuelas griegas clásicas, Sócrates, Platón y Aristóteles. Ahí muy bien desarrollado en los diálogos de Platón y en la ética de Aristóteles. Después de otra oportunidad hablaremos de ellas. Entonces, cuando yo tengo este proceso, ahí sí puedo decir, he aceptado la tragedia. La he aceptado completamente. Ahora, yo recomiendo, puede ser si a ti te pasa la tragedia o si tú eres el terapeuta. Yo recomiendo un método que aprendí de Descartes, de René Descartes, en el discurso del método. Hace un análisis profundo. Cuando uno ya crea que tiene la aceptación de la tragedia, yo recomiendo este método. El método del análisis, de los 5 pasos. O bueno, de lo que podemos tener desde el punto de vista del pensamiento filosófico moderno, porque eso ya es la modernidad. Entonces, el primer paso eso fue un método desarrollado para la ciencia, ¿no? Porque recuerden ustedes que Descartes desarrolló una parte de la matemática de la geometría. Es básicamente la capacidad que él tuvo de tener un pensamiento aplicado a la geometría, dando unos pasos científicos, porque aquí es donde empiezan a hacer, digamos, la metodología científica. Con Descartes empieza y pues obviamente se desarrolla también muy bien con Francis Bacon en el nuevo organón, y así empieza a desarrollarse, digamos, un nuevo método que luego va a ser método científico. Aquí empieza la modernidad. Entonces, el primer paso es dudar de todo lo que no sea claro y distinto a la mente. Todo es lo que no sea claro. Por ejemplo, yo digo, bueno, pero yo sí superé ya la muerte de mi padre después de un cuarto de siglo, ya lo superé. Eso sí es claro para mí. Yo ya perdoné, yo ya me reconcilié, yo ya tengo paz. Y a veces digo, uy, no, cuando veo violencia, por ejemplo, a mí no me gusta ver noticias de desplazados. Sé que en Colombia han habido más de 8 millones de desplazados por la violencia, por la guerrilla, por los paramilitares, por las confrontaciones de bandas criminales, etc. Y eso todavía me duele.
Y todavía me choca ver noticias de ese tipo. Y todavía me toca a veces decirle, no, no quiero enfrentar esa realidad tan agreste, tan fuerte. Entonces, el primer paso es dudar de lo que no sea claro y distinto. Entonces yo me pregunto, ¿ya superé como John Freddy Zuluaga esa tragedia realmente? Y si para mí en mi mente está claro que la superé, pues entonces yo no tengo problema en afrontarlo, ¿cierto? El segundo tema es analizar y descomponer el problema en cuantas partes sea posible. Analizar. Entonces yo iría con mi tragedia. Vamos a analizar. Yo podría, por ejemplo, trabajar en un lugar con desplazados. No me tocaría eso emocionalmente. Ese es un tema. Para yo decir, superé, perdoné. Sería capaz, por ejemplo, en la Universidad de Santo Tomás, cuando yo fui docente muchos años, yo básicamente le huía a dar clases en la cárcel, porque las personas que están en la cárcel, pues ellos pueden obviamente por el Código Penal colombiano educarse y eso les reduce penas. Entonces cuando me llamaban a mí decía, profe, queremos que usted nos ayude con esto de ir a dar clases en la cárcel. Yo dije muchas veces que no quería encontrarme con la cárcel, pues porque me recordaba de John Freddy, el sicario que asesinó a mi papá. Entonces eso me generaba mucho problema psicológico. Entonces ahí empieza el análisis, ¿sí? ¿Puedo yo enseñar en una cárcel? ¿Puedo yo trabajar con desplazados? ¿Puedo yo ir a lugares de violencia? ¿Sí? Entonces es un tema recurrente, ese es el análisis. Entonces yo realmente sí me reconcilié, yo sí realmente tengo paz, yo realmente tengo libertad interior, ¿sí? En este momento puedo decir que sí. En este momento puedo decir que sí, yo ya puedo trabajar con desplazados, yo ya puedo ir, pero si ves, se demoró muchos años. El tercer paso es resolver el problema de lo simple a lo complejo, ¿sí? Entonces, lo que les digo, el hecho de que yo me haya convertido poco a poco en un investigador de las teorías de desarrollo y que mi doctorado sea en teorías de desarrollo, sobre todo social, pero con una fuerte carga económica, ¿de dónde viene eso? Ah, bueno, viene porque obviamente yo estaba también buscando una forma de sublimizar la tragedia. Esto me pasó a mí, ¿cómo puedo yo hacer para que no le pase a otras personas? Entonces eso tiene que ver con empezar a resolver el problema de lo simple a lo complejo. Y lo otro es a volver como a enumerar a ver si no se pasó nada por alto. A ver si definitivamente uno sí lo pudo desarrollar. Entonces, por ejemplo, cuando fui docente muchos años de la Universidad Libre, en la Facultad de Derecho, pues básicamente yo trabajé mucho desde la filosofía del derecho, el Código Penal. Y yo lo analizaba, el concepto de la dignidad humana, el concepto de la reinserción, el concepto de la reorientación, etc. Y siempre era pensando como en esto. Yo, bueno, sí, que importante que uno, el preso, lo pueda resocializar. Que la persona que en algún momento, por una mala decisión, por ejemplo, como el sicario que mató a mi padre, ¿cierto? Tomó una mala decisión, ¿cómo puede revertir su vida y cómo puede ser algo bueno por la sociedad? Miren, me marcó mucho una frase que dice que cualquier persona que se equivocó, o sea, que tenga obviamente un mal pasado, cualquier pecador tiene un buen futuro. Cualquier pecador tiene un buen futuro o puede tener un buen futuro. Y cualquier santo ha tenido un pasado. Entonces me parece que es muy interesante, porque pues, básicamente uno también tiene que partir del hecho de que los seres humanos podemos y tenemos una gran capacidad para modificar nuestra conducta, más cuando ha sido negativo. Entonces, el método de Descartes sirve para analizar, descomponer y estudiar muy bien el fenómeno. Solo así uno se da cuenta de, yo acepté, yo acepto. Por ejemplo, en un divorcio, hay personas que no se pueden ni ver cuando se divorcian, se odian, incluso tienen hijos y se odian. ¿Cuándo llega esa fase de aceptación? Cuando usted entiende al otro en su humanidad, cuando usted le respeta su dignidad, cuando usted puede tener una conversación con esa persona y puede pensar a futuro, el futuro de sus hijos, ¿cierto? Ese es un tema de esto: conciencia plena, perdón, reconciliación, paz, libertad interior, renacimiento y reafirmación. Entonces, este método
pues básicamente es muy interesante. ¿Por qué recomiendo esta serie de Doctor House? La recomiendo, pues básicamente porque recuerden que estamos haciendo ese trabajo desde el cine. Y entonces, Doctor House es un experto en el análisis diferencial, en el diagnóstico diferencial. Ahí ustedes van a poder ver lo meticuloso del método científico, lo meticuloso del diagnóstico, sobre todo el diagnóstico, porque la autognosis es algo muy de uno mismo y digamos un tránsito más psicológico y psiquiátrico. Y el pronóstico pues es mucho más difícil, porque más es la vida, la historia misma, el desarrollo de la enfermedad o de la tragedia o lo que fuere. Entonces recomiendo el tema de Doctor House, pues básicamente porque les va a explicar muy bien lo que yo aquí estoy hablando y pues vamos a comprender mucho sobre el tema del diagnóstico diferencial. Entonces, con esto ¿cómo hemos avanzado? La tragedia entonces la hemos dividido en 3 partes. Puede tener muchas, ¿cierto? Pero la hemos definido en 3 partes: negación, aceptación y superación. Hoy estamos hablando ¿de qué? De la aceptación. Y les coloqué un caso mío en carne viva, porque como decía Epíteto en algún momento, le decía a sus discípulos: quien no haya sufrido como yo, que no me dé consejos. Entonces yo estoy acá intentando analizarme, psicoanalizarme y definir si he aceptado o no la tragedia después de un cuarto de siglo. Y a través de estos métodos. Entonces, esta metodología sirve, pero visionario, hay muchas otras. Nosotros en filosofía, ¿qué defendemos? Sobre todo yo defiendo el racionalismo crítico, pero en filosofía en general, nosotros defendemos eso. Defendemos que el conocimiento es una trama de conjeturas y refutaciones. Es decir, que pueden haber unos métodos mejores que otros, que pueden haber unas proposiciones, teorías, argumentos mejores que otros. Yo aquí estoy dando un camino que a mí me ha servido, que espero que a ti también te sirva y que te sirva para tu desarrollo personal, para tu desarrollo organizacional. Y pues si eres también terapeuta, educador, líder, pues también te va a servir. Y que también sirva para el desarrollo social. Entonces, aquí vamos con este recorrido. Ya la semana entrante espero que entremos en el tema de cómo la tragedia se cierra en el ciclo de la superación. Si tenemos claro el tema de la aceptación, vamos por muy buena vía. Y ahí entonces ya podremos hablar de la superación. Entonces, espero que si has llegado hasta aquí conmigo y no has visto el primer curso de 10 episodios completo de la primera temporada, mira mi canal de YouTube, suscríbete, si te gusta dale like, si te gusta aún más compártelo. Esa primera parte está inspirado en la sociedad sin alma, que es la construcción de la identidad personal en la sociedad de consumo y cómo uno puede ser feliz ahí. Está el curso completo, es gratuito. Y esta otra versión, que es la segunda temporada, que ya es sobre gestión emocional, que es donde estamos. En este momento, pues es el tercer video, es la segunda parte. ¿Por qué es el tercer video? Porque hay una parte introductoria. Entonces, si estás acá pero no has visto las otras 2 partes, te recomiendo también que vayas a la lista de reproducción en mi canal de YouTube, Dr. John Freddy Zuluaga Duque, mires a la lista de reproducción, curso temporada 2 sobre liderazgo, desarrollo, buen vivir y felicidad. Y bueno, visionario, espero que me acompañes la próxima semana para la entrega sobre la superación de la tragedia. Muchas felicidades y que estés muy bien.